Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a realizar en este video los trabajos prácticos número 10, 11, 12 y 13. Y vamos a hablar de la última parte de la tercera etapa, de la cuarta etapa del proceso de investigación de mercado y de la última, que es la solución del problema. Interpretación de los datos. El empleo de estadística sirve para analizar los datos en la investigación cuantitativa. La muestra es parte de la población. Una muestra que es una partecita de un total general en el cual tenemos interés y al cual vamos a encuestar. Por ejemplo, si yo tengo que hacer el microemprendimiento de tercer año y nuestra población es todo el CENS, una muestra podría ser elegir 2 alumnos por curso. En cambio, la población es el grupo total en el cual tenemos interés. En este ejemplo que estamos viendo sería todo el CENS. Si se escoge una muestra al azar de una población, tenderá a tener las mismas características y ser representativa de la población. Decimos tender porque es solo una tendencia. Los resultados de la investigación no son exactos. Los problemas de validez suelen destruir la investigación. Este juicio concierne a la medida en que los datos miden lo que se intenta medir. Debemos tener en cuenta que una pregunta mal redactada significa cosas diferentes para personas distintas. La interpretación de los datos suele destruir la investigación. Además de los problemas de muestreo y validez, es importante el análisis de datos con respecto a las conclusiones extraídas. El desafío de todo investigador es ser objetivo en el análisis de los datos, aunque eso implique comunicar un resultado adverso a la empresa, un resultado que la empresa no esté dispuesta a recibir. Para realizar el análisis de datos poseemos varias herramientas o medios que nos facilitarán el trabajo. Métodos de resumen de datos. Resultaría muy aburrido tener que examinar una a una las respuestas a todas las preguntas de un cuestionario. Un investigador puede valerse de estadísticas para resumir esa información. Las estadísticas descriptivas utilizan un único número para resumir los datos. El valor más común para resumir esos datos es la media, llamada valor de tendencia central. Otro valor complementario a la media es la dispersión, que representan los datos y se llama desviación estándar. Ambos se utilizan para brindar información complementaria. Entonces, dentro de los métodos de resumen de datos tenemos, por un lado, el valor de la tendencia central, la valoración de la variabilidad y, por último, la representación gráfica de datos. Vamos con el primero. Valor de tendencia central. Aquí tenemos la media y la mediana. La media es el valor de tendencia central que más se utiliza y se calcula sumando los valores que asume una variable dividido por el número de casos, es decir, el número de personas encuestadas. Es lo que comúnmente llamamos promedio. Imaginemos que tienen que sacar el promedio de la materia matemática y en un trabajo práctico obtuvieron un 10, una lección oral que obtuvieron un 9 y una evaluación escrita que tienen un 8. Si sumamos 10 más 9 más 8 nos da 27. Esos 27 los dividimos por las 3 notas que tengo y me da un promedio de 9. En cambio, la mediana representa el valor medio de la serie de valores. Es decir, que divide por la mitad la serie de datos. Si yo sumo esos 3 datos que tenía, que me daba 27, y lo divido por 2 para sacar la mediana, voy a obtener 13,5. Valoración de la variabilidad. Desviación estándar. Los valores reflejan la dispersión existente en los datos. Es posible que 2 conjuntos de datos difieran tanto en su tendencia como en su dispersión. Otros 2 podrían tener una misma tendencia, pero diferir mucho en la dispersión. Como ya se ha indicado, el valor que más se usa para determinar la variabilidad es la desviación estándar. Procedimientos de tabulación de datos. ¿Cómo vamos a cuantificar esos datos que hemos obtenido? Las estadísticas que describen la tendencia central y la variabilidad, si bien son informativas y suelen ser suficientes para que el investigador
investigador entienda de forma exhaustiva las relaciones que existen entre un conjunto de variables. Por esta razón, es frecuente recurrir a procedimientos de tabulación, que pueden ser la tabulación simple y la tabulación cruzada. Tabulación simple. Las distribuciones de frecuencia son muy útiles para resumir estas respuestas que hemos hecho a nuestras preguntas. Por ejemplo, si la pregunta es ¿qué tan estables son sus ingresos anuales? Las respuestas pueden ser acotadas a estas tres opciones: estables, poco estables, inestables o no responden. En la tabla siguiente se observan los valores en cantidad de casos y en porcentaje para una muestra de 530 hombres. Este tipo de tablas permite una visualización clara de cómo están distribuidos los valores entre estas categorías. De los 530 que encuestamos, 364 respondieron estables, lo que representa un 68,7% del total. ¿Cómo obtuvimos ese 68,7? Dividiendo 364 dividido 530, que era el total. Poco estables respondieron 108, que representa un 20,4%. Inestables 56 personas, representan un 10,6%. Y no respondieron 2 personas, que representan el 0,6%. Tabulación cruzada. Una tabulación cruzada es un análisis que se emplea muy a menudo para describir simultáneamente dos o más variables. Una tabla cruzada que clasifique los niveles de una variable junto con los niveles de otras proporciona la distribución de frecuencia de dos variables. Esas tablas suelen recibir el nombre de tablas de contingencia. Método de representación gráfica de datos, que dijimos que era el último de los métodos de resumen de datos, teniendo en cuenta que el primero era el valor de la tendencia central, el segundo la valoración de la variabilidad. ¿Cómo podemos representar gráficamente los datos? Los gráficos son un instrumento muy valioso para resumir y presentar la información. Sin embargo, si se elabora en cierta forma, puede inducir errores. Uno de los métodos es el gráfico de barras, en el que se utilizan ejes de coordenadas, donde se le da valores al eje Y, que es el eje vertical, y al eje X, que es el eje horizontal o eje de abscisas. En cambio, los gráficos de torta, también llamados gráficos circulares, suponen un modo alternativo de presentación de distribuciones de frecuencia, y cuando mayor sea el trozo de torta, mayor será la frecuencia. Por ejemplo, vamos a ver acá un gráfico de barras que está expresado está en un eje de ordenadas y en un eje de abscisas. Acá se puede ver con mayor claridad. Aquí tenemos el eje de ordenadas y acá el eje de abscisas. Y el gráfico de torta, que también se denomina gráfico circular. Vamos ahora al cuestionario. ¿Para qué sirve el empleo de estadísticas? Si nos vamos al principio de la introducción teórica, nos dice que el empleo de estadísticas sirve para analizar los datos en la investigación cuantitativa. Con esa respuesta sintética, resumida y concisa me conformo. Es importante que las respuestas sean cortas y claras para que no se preste a duda y sean mucho más fáciles de recordar. ¿Qué es la muestra? Dijimos que era una partecita de un total más general. La muestra entonces es parte de la población. Y la tercera pregunta que nos pide decir qué es la información que era, es el grupo total en el cual tenemos interés. Si vamos a la pregunta número 4, ¿cuál es el desafío de todo investigador? Dijimos que el desafío de todo investigador es ser objetivo en el análisis de datos, aunque eso implique comunicar un resultado que no sea justamente el que la empresa estaba esperando. ¿Con qué herramientas contamos para el análisis de datos? Volvemos aquí
y tenemos que contamos con las estadísticas. Se puede valer de las estadísticas para resumir la información. Luego nos pregunta cuáles son los métodos, los valores más comunes para resumir los datos, y dijimos que eran estos tres: valor de tendencia central, valoración de la variabilidad y por último medios de representación gráfica de datos. ¿Cómo se calcula la media? La media, también llamada promedio, dijimos que se calculaba sumando los valores que asumía una variable y se dividía por la cantidad de casos o la cantidad de encuestados. Aquí, sumando los valores que asume una variable dividido por el número de casos o por el número de encuestados. Les recomiendo que en todas las respuestas las hagan lo más corta posible, lo más sintéticas y concisas, y sobre todo, si es posible, utilizar sus propias palabras. Luego nos pregunta cómo se tabulan los datos. Recuerden que habían dos formas de tabular los datos. Una era la tabulación simple y otra era la tabulación cruzada. La tabulación de datos era la forma en que íbamos a disponer de los resultados obtenidos y darles un valor numérico. Se asigna un valor para luego poder pasar al gráfico, a la graficación de los datos. ¿Qué elementos se utilizan para representar gráficamente los datos? Habíamos hablado de dos métodos. Uno era el gráfico de barras, donde se utilizaba un eje de coordenadas, donde la Y representaba las ordenadas o el eje vertical y las X el eje horizontal. Y el otro era el gráfico de torta, que era un gráfico circular, es decir, un círculo que vamos a dividir esa torta circular en porciones y cada porción va a representar una parte de nuestro resultado estadístico. Por ejemplo, si este ejemplo lo hacemos en un gráfico de torta, vamos a tener más de la mitad, el 68,7%, de la torta pintada, que va a representar a los que respondieron estables. El 20% va a representar a los poco estables, el 10% a los inestables, y en total esta torta van a ser 360 grados. Una encuesta realizada a 100 personas arroja el siguiente resultado: 30 responden afirmativamente, 45 negativamente y el resto se muestran indecisos. Graficar esta conclusión en un gráfico de tortas y en un gráfico de barras. Ya les expliqué en un video anteriormente cómo se utiliza el programa Excel, cómo se disponen los datos para poder insertar un gráfico ya sea de torta o de barras. Está justamente este ejemplo resuelto. Vamos al siguiente trabajo práctico, también referido al tema interpretación de datos. Un investigador deseaba conocer la opinión de las amas de casa de una ciudad acerca de un programa de radio. Realizó un muestreo siguiendo estos pasos. Seleccionó algunos barrios. Luego de los barrios seleccionó algunas manzanas. En cada manzana eligió una casa de cada 3 casas y finalmente en cada casa preguntó sobre la existencia de una ama de casa. Debemos señalar con una X el procedimiento que realizó. Entonces nos vamos a ir a los procedimientos probabilísticos y no probabilísticos que vimos anteriormente. Y aquí teníamos que los procedimientos no probabilísticos eran el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio, el muestreo por cuotas, mientras que en los probabilísticos, que es un muestreo aleatorio, seleccionamos un elemento muestral dependiendo de la suerte, teníamos el aleatorio simple, el sistemático y el por áreas. El aleatorio sistemático decía que si queríamos tomar una muestra de 100 en una lista de 1000 hombres, a partir de una lista previamente confeccionada, debíamos seleccionar un punto de inicio y mediante un proceso aleatorio elegir después determinado número de la lista. Y es justamente lo que dice acá, que luego de dividir
seleccionar algunos barrios, seleccionar algunas manzanas y elegir una de cada 3, ese sería entonces el sistemático. Pero además, al haber seleccionado barrios y manzanas, estamos hablando del muestreo del conglomerado por áreas, porque justamente nos dice nuestro apunte que el propósito del muestreo conglomerado por áreas es realizar el muestreo en forma económica mientras se conservan las características de una muestra y se puede seleccionar una muestra aleatoria de esta manera, dividiendo el país en regiones, en otro paso ubicar la muestra, dividir la ciudad en zonas, en manzanas, etc. Entonces, si tenemos que elegir, en base a esto que hemos leído, cuáles serían los procedimientos que realizó, tenemos un procedimiento aleatorio sistemático, no probabilístico no, porque justamente estos casos corresponden a uno probabilístico, por área, por conveniencia no, porque por conveniencia es un tipo de muestreo que corresponde a lo no probabilístico, y aleatorio simple por áreas. Esos 3 tendríamos que marcar que son los que se ajustan a estos datos que tenemos aquí. Los que siguen se los dejo para que lo resuelvan solitos, también mirando entonces los procedimientos probabilísticos y no probabilísticos que tienen más arriba. En el punto 4 nos dice, complete el tipo de encuesta que corresponda, ya sea observación, interrogación estructurada, encuestas telefónicas, respuestas alternativas o encuestas por correo. La primera nos dice, son eficaces al lograr respuestas rápidas a preguntas sencillas. Nos vamos a ir arriba cuando vimos los tipos de encuestas. Que ya las vamos a encontrar. Se me perdieron las encuestas. En la obtención de datos específicos debería estar por acá. Aquí. Y aquí teníamos encuestas por correo, por teléfono, a domicilio, por internet. Las encuestas por correo implicaban el envío de un cuestionario estructurado, razonablemente estructurado a una muestra de encuestado. Las encuestas por teléfono implican el contacto telefónico y acá dice, son eficaces al lograr respuestas rápidas a preguntas sencillas. Y es justamente lo que teníamos acá. Es decir, que cuando vamos a completar ese primer punto del práctico número 2 y 11, para que vean que tenemos que interactuar en toda la guía para responder los prácticos. Aquí estamos en el punto 4. Esto correspondía a encuestas telefónicas. Y eso es lo que van a completar aquí al lado. Lo mismo van a hacer con las opciones que siguen. Van a ir arriba donde vimos los tipos de encuestas y van a ver cuál es la que se amolda a esa definición que tenemos acá. Ahora sí pasamos a la última etapa del proceso de investigación de mercado, la quinta etapa que se llama solución del problema. Los resultados de la investigación se emplean en tomar decisiones comerciales. Si la investigación carece de aplicación para alguna acción, tendrá poco valor para la administración y sugerirá un escaso planeamiento por parte del investigador. Los resultados de los descubrimientos se aplican en la planificación de la estrategia comercial, la elección del mercado potencial y en la muestra de marketing. Entonces, esto es importante porque nos dice para qué nos sirvió toda esta investigación de mercado. En definitiva, ¿qué vamos a hacer luego de investigar y de aplicar todos estos procedimientos? Vamos a tomar una decisión. Esta es la conclusión de todo el proceso de la investigación de mercado. Por ejemplo, si yo
pensaba fabricar pizzas y no sabía si hacerlas con harina de trigo o con harina integral. No sabía si hacer pizzas de mozzarella o pizzas de anchoas. Realicé la investigación de mercado, hice las encuestas correspondientes, la mayoría de las personas eligió que le gusta más la harina de trigo que la harina integral, y la mayoría eligió que le gusta más la mozzarella. Voy a decidir, lógicamente, hacer pizzas en su mayoría de mozzarella y con harina de trigo. Una buena investigación de mercado se caracteriza por haber utilizado un método científico. Entonces, haber utilizado un método científico es una de las características. Vamos a nombrar todas las características que tiene una buena investigación. Por ser creativa. Recuerden que las respuestas tienen que poner lo más corto posible y con sus propias palabras en lo posible, ¿no? El uso de instrumentos múltiples, la medición del costo-beneficio entre el esfuerzo de recolectar la información y la utilidad que nos va a dar esa información que he recolectado. ¿Por qué medición costo-beneficio? Que el beneficio sea mucho mayor que el costo de obtenerla, esa información. Un adecuado uso de herramientas de estadística y construcción de modelos matemáticos que apoyen a los que deben tomar las decisiones. Esas serían entonces las características. Presentación de los resultados. Una vez que el investigador analiza exhaustivamente todos los datos recolectados, debe sistematizarlos en un informe final. Escribirlo, redactar un escrito donde explica a las personas que lo contrataron todos los resultados que él obtuvo. Usualmente los informes se realizan en forma verbal, en forma escrita y oral. Puede ser un informe escrito que está respaldado por un PowerPoint donde vamos explicando todos los resultados obtenidos. Y son evaluados por un criterio fundamental. ¿Cuán bien se comunican con el lector? O sea, ¿de qué manera son transmisibles al lector? ¿De qué modo son asimilados por ese lector o por esa persona que nos encargó el trabajo de investigación? El usuario de la investigación generalmente tiene escasas instancias de contacto con quien está encargado de todo el proceso. ¿Cuáles son los criterios para elaborar un informe escrito? Por un lado tenemos la integridad, que nos dice que el informe tiene que ser completo, íntegro, tiene que tener todo, tiene que brindar toda la información que los lectores necesitan y sobre todo en un lenguaje que ellos entiendan. No podemos utilizar tecnicismos, palabras técnicas que son exclusivas del investigador de mercados, del consultor externo. Pertinencia. Debe contener información vital, no debe omitir definiciones necesarias. Tiene que estar todo relacionado con el trabajo que nos encargaron hacer. Si yo estoy haciendo investigación en cuanto a las pizzas, no puedo incluir en el informe algún resultado que se refiera a yogur, por ejemplo. Exactitud. No debe contener errores y la exactitud se utiliza para evaluar si el informe tiene un razonamiento lógico y si la información es correcta. No podemos incluir mentiras, tiene que ser correcta, tiene que ser exacta. Claridad. El informe debe estar bien organizado y se deben usar párrafos y oraciones cortas para que hagan más fácil su lectura. Consistencia. Aunque el informe debe ser completo, debe ser conciso. Completo y conciso. A eso me refiero yo cuando les digo que las respuestas a las preguntas tienen que ser cortas, concretas y concisas. Esto significa que el lector debe ser selectivo en lo que el escritor debe ser selectivo en lo que incluye y si algo no pertenece directamente al tema, debe sacarlo. Estructura del informe. No hay recetas para organizar un informe. El escritor deberá guiarse por la naturaleza y necesidad del lector para elegir el formato más apropiado.
Sin embargo, este esquema que les voy a presentar ahora es lo suficientemente flexible para permitir la inclusión o exclusión de elementos según las necesidades particulares. Deberá tener, por supuesto, un título de etapa, donde se va a indicar el tema del informe, el nombre de la empresa, de la organización para el cual se ha realizado y el nombre de quien lo expone y la fecha. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Habíamos hablado de objetivos en la primera etapa del proceso de investigación de mercado, en la definición del problema. Esos objetivos deberemos copiarlos nuevamente. ¿Qué métodos se utilizaron para redactar este informe? Se debe escribir con detalle el método donde apreciaremos el diseño, los métodos de recolección de datos, cómo obtuvimos esos datos, qué muestreo utilizamos, si usamos procedimientos probabilísticos, no probabilísticos, y qué técnicas de análisis utilizamos. No debe ser aburrido ni demasiado técnico. No se pueden usar palabras técnicas, usemos palabras coloquiales que todo el mundo las entienda. Se les debe informar a los lectores si el diseño de la investigación fue exploratorio, descriptivo o causal, tal como lo vimos en la segunda etapa del proceso de investigación de mercado, que era el análisis de la situación. Y si se realizó un cuestionario administrado en persona, por mail o por teléfono. ¿Qué tipos de encuestas realizamos? Por correo, por teléfono, por internet, etc. Resultados obtenidos también debemos plasmar en el escrito de este final una sección que presenta los descubrimientos del estudio con algunos detalles y vamos a incluir tablas y figuras de soporte. Los resultados deben ser presentados con alguna estructura lógica. Una manera interesante es ordenarlos según el objetivo. Tanto resultados como objetivos de investigación o generales y objetivos específicos habíamos planteado en su comienzo. Conclusiones y recomendaciones. Los resultados guían las conclusiones y recomendaciones y debe haber una conclusión por cada objetivo. Y por último, culminar con un apéndice o anexos donde incluiremos el material que puede ser complejo, detallado, especializado o aquel material que no sea simplemente muy necesario para el cuerpo del informe. Típicamente contiene una copia para exhibir la forma del cuestionario o observación usada para recolectar los datos. Por ejemplo, si hemos realizado una encuesta de 10 preguntas, el formulario de la encuesta en blanco, de la encuesta vacía, lo podemos incluir en este apéndice o anexo. Entonces, debería contener, en forma resumida, copias de los formatos de recolección de datos, detalle de los cálculos que hicimos, los diagramas de frecuencia, por ejemplo, donde íbamos contando la cantidad de personas que respondieron sí, no o tal vez a cada una de las preguntas, o aquellas tablas que no fueran incluidas en el cuerpo del informe. Vamos entonces al cuestionario. ¿Dónde se aplican los resultados de los descubrimientos de la investigación? Llegamos al principio de solución del problema, nos decía que los resultados de la investigación se emplean en tomar decisiones comerciales y que los resultados de los descubrimientos se aplican en la planificación de la estrategia comercial, la elección del mercado potencial y en la mezcla de marketing. Esa entonces cortita sería la respuesta a la pregunta número 1, donde se aplican los resultados de los descubrimientos de la investigación. ¿Cuál es la conclusión del proceso de investigación? Dijimos que era una sola palabrita, decisión. Esa es la conclusión lógica de todo el proceso de investigación. Si ponen únicamente la decisión, esa respuesta está perfecta. Mientras más cortito, conciso y resumido esté, mucho mejor. Enumera las características del resultado de una buena investigación de mercado. Yo se las fui señalando a medida que las leíamos. Esas características eran haber utilizado un método científico. Podrían poner simplemente método científico, creatividad, instrumentos múltiples, medición del costo-beneficio, uso de herramientas estadísticas y construcción de modelos matemáticos. Con eso estaría respondida entonces esa pregunta. ¿Qué debe realizar el investigador luego de analizar esos datos recolectados?
Una vez que el investigador analiza exhaustivamente todos los datos, debe hacer un informe, redactar un informe, escribir un informe. Con eso estaría respondiendo. ¿Qué debe tener en cuenta el investigador en cuanto al receptor del mensaje? Recordemos que el receptor del mensaje no tiene por qué absorber palabras técnicas. Entonces debe tener en cuenta el modo en que llega a ese receptor. Por eso dice, cuán bien se comunican con el lector. Entonces la manera en que es asimilada por el lector. Eso es lo que debe tener en cuenta. Que también tiene llegada a ese lector. Nombra los criterios para elaborar un informe escrito y explica 2 de ellos. De todos estos que analizamos hace un rato, integridad, pertinencia, exactitud, claridad y consistencia, los vamos a nombrar y vamos a elegir 2. Por ejemplo, integridad, que sea completo, o pertinencia, que contenga información vital. ¿Cuál debe ser la estructura del informe? Si bien dijimos que la estructura del informe varía según el caso, teníamos acá un ejemplo que puede ser flexible porque puede incluirse algunos otros campos en este informe que no estén aquí, pero sí debe tener un título de etapa, objetivo del estudio, que estaban fijados en la etapa de definición del problema, los métodos utilizados, qué tipo de encuesta utilizamos, si usamos procedimientos probabilísticos o no, qué resultados se obtuvieron, cuáles son las conclusiones y recomendaciones, y el apéndice o el anexo que contiene todo aquello que era complejo, detallado o especializado o no absolutamente necesario. ¿Qué se muestra en la sección conclusiones y recomendaciones? Los resultados guían las conclusiones y recomendaciones y debe haber una conclusión para cada objetivo y problema de estudio. Por último, ¿qué se incluye en la sección apéndice y anexos? Ya lo habíamos dicho. Material complejo, detallado, especializado o simplemente que no sea absolutamente necesario para el cuerpo del informe. Bueno, casi estamos llegando al final. Pero acá en este último ejercicio, en este último trabajo práctico, lo que les pido es que paseen por toda la guía. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una definición y ustedes tienen que decir a qué corresponde esa definición. Esto va a estar casi al principio de la guía. ¿Quién era el que compraba mercaderías en los distintos mercados, paga por ellas, cobra impuestos a estos mercados y en retribución brinda servicios públicos que se necesitan? Si nos vamos casi al principio de la guía, cuando hablábamos de los tipos de mercado, que eran 5, ¿recuerdan? El del fabricante, el del gobierno, el del intermediario y el de consumo. Aquí tenemos uno que compra mercancías en los distintos mercados, paga por ellas, cobra impuestos y en retribución brinda servicios públicos que se necesitan. Y era el mercado de gobierno. Entonces eso es lo que van a completar a continuación del punto número 1. Es aquella unidad de la cual se va a extraer información, es decir, que el conjunto de elementos conforma la población. Eso era un elemento muestral. También lo pueden ir buscando más arriba. Así sucesivamente con cada uno de los que figuran a continuación. Estos eran los que se utilizaban para estudiar los movimientos de los ojos del respondiente y determinar en qué punto los ojos se enfocaban primero y cuánto tiempo permanecían allí. Acuérdense cuando hablamos del galvanómetro, del taquitoscopio, las cámaras oculares, etc. Estas 2 preguntas se refieren a esos instrumentos. Busquen cuál es el que corresponde a cada una de estas definiciones. Y por último, suponen un método alternativo de presentación de distribuciones de frecuencias, que cuanto mayor sea el trozo de torta, mayor será la frecuencia. Cuando habíamos hablado anteriormente de los métodos de representación gráfica de los datos, aquí
Habíamos hablado de los gráficos de barra y de los gráficos de torta. ¿Cuál de estos dos corresponde a esa definición que hemos planteado en último lugar? Bueno, con esto hemos terminado el semestre, hemos terminado la primera parte de nuestra materia. Esta es una introducción para poder ir armando nuestra investigación de mercado en base al emprendimiento que hemos elegido. Y vamos a elaborar, vamos a culminar esto luego en el segundo, después de las vacaciones de invierno, con un informe final donde vamos a hacer, por ejemplo, el planteamiento de los objetivos específicos, estratégicos. Vamos a ver qué tipo de investigaciones tenemos en el análisis de la investigación cualitativa, causal, exploratoria, etc. Vamos a elegir un método para poder hacer nuestro análisis. Para ello haremos una encuesta con 10 preguntas cerradas porque fíjense que las cerradas eran las que tenían las opciones, las que nos permitían tener categorías predeterminadas, sí, no, tal vez, sí, no contesta, o mozzarella, especial, morrones, anchoas, y con eso poder tabularlas y poder llegar a un gráfico de tortas y un gráfico de barras, que luego después vamos a interpretarlo diciendo qué porcentaje de esa población a la que nosotros encuestamos, de esa muestra que elegimos, prefiere determinada opción, determinada clase de pizza, determinada clase de masa. Bueno, espero que podamos vernos luego de las vacaciones y si no, seguiremos en forma virtual, ya adentrándonos a la parte que a mí más me gusta personalmente de la materia de trabajo y sociedad, que es la liquidación de impuestos y la liquidación de sueldos. Nos vemos.